muy atento al episodio de hoy porque hoy te traigo 7 increíbles trucos para ganar oyentes en tu podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y es que si tienes un podcast, tienes que aplicar alguno de estos trucos que te voy a contar en el día de hoy. Truco número 1. Recomienda podcast o menciona a personas, a referentes que obviamente estén relacionados con la temática de tu podcast. Sobre todo que sea de forma genuina, que sea de forma natural. Podcast que tú escuches y que puedas recomendar. Truco número 2. Comenta en otros podcasts. Muchos podcasts tienen en sus podcasts en otras plataformas en las que puedes comentar, puedes opinar sobre cada episodio. Por ejemplo, en iVoox, en Spreaker, en YouTube, en su propia página web, en sus Instagrams, Twitters o redes sociales, o incluso puedes mandarles un email a las personas que estén creando estos podcasts que tú estás escuchando. Y aquí hazlo de forma también genuina, de forma natural. Cosas que te hayan gustado, cosas que puedas recomendar, si hablan sobre películas, puedes opinar, etc. Y aquí la clave está en que una vez te conozcan, hayan comentado tus opiniones o lo hayan visto, te hayan respondido, aprovecha de vez en cuando para decir quién eres y recomendar o comentar, decir que has recomendado su podcast o les has mencionado en tu podcast. Y obviamente dices, pues mira, aprovechándote, el otro día os recomendé mi podcast que se llama Marketing Digital, o SEO para Google, o Los Últimos Días, o Productividad Máxima, que de hecho son algunos de mis podcasts. El caso es ese, comentar en otros podcasts y en un momento determinado, cuando veas que puede estar relacionado, mencionar que les has recomendado previamente o que les has mencionado en tu podcast. Y así esto puede funcionar enormemente bien para crear esas conexiones. Truco número 3. Lee comentarios de tus oyentes en tu podcast. Esto lo hacen muchos podcasters, sobre todo al inicio, hace unos años, pero es algo que atrae muchísimo. De hecho, en el podcast Caviar Online de Carles Fité y Joan Martín, un saludo a Carles Fité, que el otro día comentó en el podcast que escucha este podcast, es una de las mejores estrategias que hay. De hecho, yo no lo aplico muy poquito y tendría que hacerlo muchísimo más. De hecho, es algo que, os invito a que entréis en el grupo de Telegram y comentéis y voy a empezar a aplicar mucho más esta estrategia. De hecho, lo que recomiendo es que entréis en borjagirón.com/audio y me mandéis vuestro propio audio recomendando vuestros cursos, vuestro producto, vuestros servicios, vuestro podcast, vuestra web, hacerlo de una forma apropiada y los iré subiendo esos audios de forma gratuita a lo largo de este mes de diciembre. Así que esta es otra forma interesante de hacerlo, que los propios oyentes te comenten, te manden su propio audio. Además de, obviamente, que comenten y que tú en tus podcasts leas esos comentarios de los oyentes. Esto a mí personalmente me motiva muchísimo a comentar y a seguir escuchando los podcasts. Un claro ejemplo, de nuevo, el podcast Caviar Online, en el que cada semana hablan sobre marketing digital, noticias de redes sociales, tecnología, ponen música, lo hacen genial y es que solo puedo hacer que recomendarles. Ellos también me han recomendado el otro día en un podcast, en un episodio, y eso, lo que comentaba, que Carles Fité pues escucha este podcast. Así que es que lo experimento en mis carnes, lo vemos en nuestro día a día y es una de las mejores estrategias para dar a conocer tu podcast y así ganar oyentes. Truco número 4. Crea episodios cortos o que duren lo que tengan que durar. Es que mis podcasts duran lo que tienen que durar. Si te tengo que contar 7 trucos, lo que tarde. Pueden ser 10 minutos, 15 minutos. Si te tengo que contar una noticia, un truco, un consejo, algo que tardo 1 minuto y medio, te lo cuento en 1 minuto y medio. No tengo que rellenar. Entonces, esto es una filosofía que yo sigo y que te invito a que tú también sigas porque creo que la audiencia puede agradecerlo enormemente. Truco número 5. Es un truco con respecto a Twitter. Y aquí, utilizando el buscador, de hecho,
he creado un pequeño vídeo explicándote cómo funciona porque es súper potente. Lo compartí el otro día en el grupo de Telegram y la gente está alucinando. Es muy manual, pero con resultados muy visibles a corto plazo. El trabajo que realices aquí con este truco que te voy a contar es súper eficaz y vas a ver resultados en prácticamente 10 minutos. Entonces, el truco consiste en entrar en Twitter, usar el buscador y poner en el buscador algunas palabras por las que creas que tu posible cliente, tu posible oyente pueda estar buscándote. Por ejemplo, con la palabra alguien, podcast, cuando alguien ponga, alguien me recomienda un podcast sobre tal, tú pones en el buscador alguien podcast y te salen todos los tweets en los que alguien puede estar buscando tu podcast o que le recomienden un podcast y ahí tú le respondes, pues mira, este podcast puede gustarte. Lo mismo, esto es usar la imaginación para tus artículos. Yo tengo un artículo en el que hablo sobre estrategias para aprender inglés. Bueno, pues busco, necesito aprender inglés y tengo algunos mensajes preparados para responder. Pues mira, este artículo te hablo sobre ello. O sobre películas. Alguien películas. Hay mucha gente que dice, oye, alguien me recomienda alguna película o alguna serie o alguien me recomienda un hosting o alguien... Bueno, pues para todo esto, como yo tengo algún artículo específico, les mando un tweet, les respondo con esto. Y os voy a decir un truco igual que esto, pero que es súper potente porque vale para prácticamente todo. Obviamente el público que lo hace, pues a lo mejor no es el más idóneo para distintas circunstancias, pero si tienes una cuenta de TikTok nueva, un podcast nuevo, un curso nuevo, algo así interesante, hay una palabra que utiliza muchísima gente, miles de personas. Bueno, cada segundo muchos tweets que usan esto. Y esto te lo revelo en exclusiva. Y es me aburro. Muchísimos tweets con esta frase. Simplemente me aburro o algo más, pero que podemos utilizar utilizando la imaginación para decir, si te aburres, el podcast Grandes Aprendizajes puede ayudarte enormemente. Algo relacionado y puedes estar respondiendo tweets o incluso delegarlo a algún asistente virtual. Súper potente porque hay cientos de tweets o miles de tweets cada hora de gente que se aburre y que lo comparte en Twitter. Truco número 6. Una buena portada. Fundamental. Si tienes una portada que no llama la atención, que no queda claro el título del podcast, obviamente también el título del podcast ayuda. Si es un podcast que no queda claro de qué va, en ocasiones vas a necesitar una audiencia previa, un alcance previo para que la gente te conozca. No es fundamental, pero el título y una buena portada sobre todo puede ayudarte enormemente. Con Canva, por ejemplo, puedes crear portadas o delegarlo a alguien contratando a alguien en Fiverr o alguna plataforma de freelancer.com o similares para que te hagan una portada adecuada. Mira sobre todo cuáles te llaman la atención, cuáles son los podcasts que están primeros en los rankings, cuáles te llaman la atención para sacar ideas. Truco número 7. La categoría y subcategoría de tu podcast es clave. ¿Dónde esté? Yo en mi caso, de hecho, lo cambié hace un mes y pico porque tenía algunos podcasts que estaban en una categoría genérica y no en una subcategoría. Y así te puedes posicionar en los rankings en las primeras posiciones. Y es muchísimo mejor. Así que revisa que aparezcas en categoría y subcategoría, que elijas las dos opciones y la que más se ajuste, donde se ajuste el contenido y que no haya tanta competencia. Puedes hacer pruebas, puedes estar durante un mes en tal subcategoría y subcategoría, luego otro mes en otra y vas viendo cuál, obviamente que se ajuste a tu contenido, pero hay podcasts que pueden hablar de varias temáticas o temáticas relacionadas, podría estar en emprendimiento pero también en tecnología y en marketing, así que puedes hacer pruebas para ver en qué ranking o en qué posiciones puedes posicionarte primero. Y truco número 8, aunque te voy a contar alguno más extra, tengo aquí 3 más extra. 8. Este es un caso que te quiero para que lo tengas en cuenta. Un ejemplo mío, práctico. Tengo más de 5.000 suscriptores, personas que han dado a quiero escuchar este podcast en Spotify, de mi podcast, el podcast de Instagram. Más de 1.000 en Apple Podcast, que han dado a suscribirse porque quieren escuchar los podcasts. Sin embargo, mis episodios del podcast de Instagram tienen una media de 1.000
escuchas por episodio. Sí, hay algunos que llegan a 4.000, otros a 3.000, a 2.000, pero más o menos de media suelen llegar a unas 1.000, 1.100, 1.200 escuchas por episodio, sin tener en cuenta YouTube, etc. Bueno, el caso es que los suscriptores no sirven. Es importantísimo recordar a la gente que nos escuche, que nos siga a través de newsletter y recordárselo por email de forma, si tu podcast es diario, que lo tenemos que recordar de forma diaria o semanal al menos, en redes sociales cada vez que lancemos un nuevo episodio, en Twitter, de una forma apropiada, que no sea como spam, que salga automático, porque eso al final hace que no funcione tan bien. Si tenemos un grupo de Telegram, comentar que hemos lanzado el nuevo episodio, fundamental, porque lo estoy viendo y tú también. Los suscriptores en Spotify no sirven prácticamente para nada, en Apple Podcast tampoco. Seguramente en total, entre distintas herramientas, plataformas, puedo tener más de 10.000 suscriptores, gente que ha dicho quiero escuchar el podcast de Instagram, sin embargo, lo escucha una media de 1.000 personas. Por tanto, las aplicaciones, puede ser por muchas razones, puede ser que escuchen muchísimos podcasts, puede ser que por ejemplo en Spotify, al escuchar música, al tener varios podcasts, no está optimizado para escuchar los nuevos episodios, que no avise suficientemente bien, de forma clara, o que cada vez más gente escucha muchos podcasts y tiene que elegir bien. Por tanto, un buen título también es otro consejo extra. Pero que lo tengas en cuenta, esto es fundamental. Y como truco extra, menciona tus otros podcasts en tus podcasts. Obviamente necesitas tener varios podcasts y en mi caso tengo 10 podcasts. Muchos de ellos son diarios, o al menos estoy ahora tratando de hacerlos diarios o varios a la semana. Y es que mucha gente no conoce tus podcasts, el resto de tus podcasts, si tienes. Si no lo tienes, este truco, olvídate de él. Pero es muy importante que en tus podcasts o en tu red de podcasts, si la tienes, lo menciones. En mi caso te voy a hacer una recopilación en las notas del episodio, en la descripción, que tienes justo y que puedes escuchar desde la propia aplicación de podcast por la que estás escuchando te pongo todos mis podcasts, o buscas en la aplicación de podcast que me estés escuchando Borja Girón y puedes descubrir todos mis podcasts, porque tengo 10 podcasts y no son podcasts abandonados. Bueno, un poquito, que ahora te comento el último podcast que te voy a mencionar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mi podcast Grandes Aprendizajes, con resúmenes de libros. Este sí que lo lanzo aproximadamente, es un podcast nuevo que he lanzado y voy a intentar que al menos uno al mes un resumen del libro, aunque ahora al principio voy a intentar que sean cada 2 semanas. Mi podcast Productividad Máxima, que también lanzo varios episodios cada semana. Mi podcast, el podcast de Instagram, que su propio nombre lo indica. Si te fijas, pues el propio título del podcast queda claro de qué es. Mi podcast Marketing Digital, en el que hablo sobre marketing digital y también lanzo varios episodios directos al grano cada día, normalmente cada día de la semana. SEO para Google, también posicionamiento web sobre Google para aparecer en los resultados de Google. Mi podcast Triunfa con tu blog, que está un poco centrado en todos los cursos que tengo en mi plataforma de cursos de triunfacontublog.com, cursos de marketing digital. Mi podcast Marketing Digital para Podcast, que es justo este que estás escuchando. Mi podcast Los Últimos Días, en el que te cuento lo que me va pasando a lo largo de los días, sobre todo centrado en emprendimiento, toco algún tema puntual y píldoras también a nivel diario. Mi podcast Cuentos con Moraleja, que también es un pequeño experimento en el que leo pequeños cuentos de 3, 4 o 5 minutos que tienen alguna moraleja, sobre todo para gente que tengáis hijos, os puede gustar. Y ese sí que, está modo experimento. Voy grabando distintos cuentos según voy viendo. Y mi podcast Mastermind Emprendedores Digitales, que tengo junto a José Miguel García, que lanzamos 50 episodios y que vamos a volver, ¿hoy qué día es? Bueno, esta semana vamos a grabar de nuevo un nuevo episodio. Pero lo teníamos un poco abandonado desde verano, así que hemos cambiado la portada y saldrá un nuevo episodio esta semana que estás escuchando este podcast. Muchas cosas te he contado hoy. Seguramente yo te recomiendo que guardes bien este episodio porque te he comentado, o que al menos te vayas a las notas del episodio y las copies y te lo guardes para aplicarlo. Te hago un resumen. Punto número 1, truco número 1, para conseguir más oyentes en tu podcast. Recomienda podcast y menciona gente.
Truco número 2. Comenta en otros podcasts en sus plataformas. Cada vez que escuches un episodio, en iVoox, Spreaker o una plataforma por la que veas que ellos lo leen, comenta. Me ha gustado este episodio porque tal. Haz alguna pregunta. Las preguntas son súper potentes. Y aprovecha en cierto momento cuando ya haya habido interacción para decir, pues yo tengo un podcast también y os he recomendado, os voy a recomendar, o he hablado sobre algo parecido, lo que sea. Truco número 3. Lee comentarios de tus oyentes en tus propios podcasts. Os ponía el ejemplo de Caviar Online, un podcast que siempre recomiendo. Truco número 4. Crea episodios cortos que duren lo que tengan que durar. Truco número 5. El de Twitter. Aprovecha el buscador que es súper potente. Es un poco manual este truco. Te dejo un vídeo de cómo hacerlo, pero es súper efectivo. El buscador es muy potente y gente que está aburrida o que está buscando tu podcast o tu contenido o tu vídeo de YouTube. 6. Una buena portada. Puedes usar Canva y que tenga un buen título. 7. Elige bien la categoría y la subcategoría. Haz experimentos. 8. El consejo que te daba de los suscriptores. Así que tienes que recordar a través de tu email, con una newsletter, redes sociales, grupo de Telegram, para que escuchen los nuevos episodios. Y 9. Sería mencionar tus otros podcasts en tus podcasts. Vete creando distintos podcasts, si puedes hacerlo, si no, no pasa nada, pero si los tienes, es una excelente estrategia, como he hecho yo en este episodio, dándote a conocer mis 10 podcasts. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, como en este caso, y tendencias del podcasting. Si te ha gustado, comparte el episodio, dale a me gusta, deja 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify, o comenta el episodio, porque voy a empezar a leer los comentarios que me dejes a través de iVoox o cualquier plataforma. Borja, es que no, yo escucho los podcasts con Overcast y ahí no se puede. Bueno, muy bien, pero te vas a iVoox y comentas ahí directamente. Así que puedes hacerlo. No seas vago porque el potencial está ahí fuera. Y lo estoy viendo, lo estás comprobando tú mismo con mis podcasts, gente que escucháis y recomendáis mi podcast, gente que yo recomiendo y escucho podcast y lo hago gratuitamente. Normalmente los patrocinios son 300 euros y encima ahora me puedes mandar un audio desde borjagirón.com/audio. Me ayudarás con alguno de estos gestos a seguir creando episodios completamente gratis. Y únete al grupo de Telegram desde borjagirón.com/telegram. También puedes acceder completamente gratis a todos mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcast desde triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, hasta pronto.